Claro, pero eso se junta con la alimentación, ¿cierto?, que es de ellos, la bebida, que son de ellos, y en el descanso está el canto, está el dicho, está la leyenda, está el baile. Es decir, eso es lo que yo llamo cultura, ¿no? Una cultura que yo hago, una cultura que yo vivo, una cultura que me viste y calza, ¿no? Y aquí es donde tengo algunos problemas, esencialmente con el concepto de patrimonio. Ya, por favor, vamos a hablar. Estamos en año electoral, pero doy fe que esto no es propaganda política. Si hubiera, por ejemplo, hagamos una ciencia ficción, pasados 50 años de esa foto, nuestra gente en Chile diría que ahí hay 3 chilenas. ¿Sería capaz de identificar cuál de ellas dicen que era de Chile? ¿Ya? Hoy en día esa foto, sin embargo, nos permite entender algo que nosotros no tenemos, que es el concepto de identidad vivido. Es, mi amiga Gabriela Mistral decía, domiciliarnos. Bueno, estamos ante un país culturalmente domiciliado como Holanda. Atiende muy bien a nuestra presidenta. El protocolo libera de llevar o no llevar sombrero. Pero sin embargo, aparecen las 3 personas con un ramo hermosísimo de flores. Y cuando uno dice Holanda, dice tulipanes. Cuando uno dice Holanda, dice flores. Es como que acá, cuando vengan los presidentes, tomemos la sana costumbre de ponerles un trozo de cordillera en sus manos, un trozo de océano en sus manos. Y esa experiencia, ¿no?, es lo que me lleva a mí a rechazar el concepto de patrimonio. Y es lo que me lleva a mí a plantearme esta pregunta inicial. Cuando se habla de patrimonio cultural, ¿están hablando de lo mío o de lo nuestro? Y yo creo que debe ser lo nuestro. Pero el concepto de patrimonio se me asemeja muchísimo con lo mío, con lo individual, ¿no? Y por eso es que yo tengo algunos inconvenientes con este concepto. Veamos otra. Bueno, esto ya apareció, esto ya lo hemos visto. Simplemente yo quería que leyéramos, ¿no?, y nos preocupáramos de algunos elementos, ¿no? Las obras de artistas, arquitectos, músicos, ciertos creadores, sabios, también las anónimas, conjunto de valores que le dan sentido, es decir, lo material, lo no material, que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares. Prácticamente en una definición se encargan de dar todas las posibles opciones. Pero claro, esto es pensar la cultura, esto es ordenar la cultura, lo cual me parece a mí muy bien. Pero eso es un poco de cultura, no es la cultura. ¿Ya? Vamos a ver. Cuando Europa tiene problemas, recurre a sus 2000 años de historia, recurre a su racionalidad, nunca desmentida, ¿cierto?, y siempre valorada, para solucionar sus problemas. Entonces, específicamente, después que se enteraron de todo el despojo que había hecho la Alemania nazi con los pueblos que invadía, ¿no?, después de los riesgos masivos en los cuales entró Europa a partir de la Primera Guerra Mundial, a partir del uso masivo de explosivos con los inventos de don Alfredo Nobel, claro, ellos empezaron a preocuparse de este tema, ¿no? Entonces, para ellos el patrimonio empezó a tener un sentido económico, ¿no? Se empezó también a tener un sentido de un bien que es propio, y de un bien que yo no puedo perder, o que yo no puedo permitir que alguien se lleve impunemente de mi territorio, o que alguien destruya impunemente de su territorio.
¿no? Y claro, Europa en el uso de su razón a veces suelen ser bastante cínicos, que es también un ejercicio racional. Ellos tienen en sus museos la cultura, el trabajo manual, artesanal de 3/4 partes del mundo y no piensan entregarlo, pero sí son capaces de dictarse leyes, ¿cierto?, para defenderse, para de alguna manera evitar despojos entre ellos, ¿no?, entre los socios. ¿Ya? Vámonos. Otro ejemplo que también ya lo mostraba Paz, otro ejemplo de cómo, ¿cierto?, la mentalidad racional europea ha sido capaz de organizar, de ordenar, ¿cierto?, de racionalizar una serie de conceptos que son muy interesantes y que se les agradece que lo hayan efectuado. Vamos a la imagen, a la primera imagen. Ahí. Y aquí empezamos con los problemas. ¿Qué es lo que es esto? Esto se nos está convirtiendo en espectáculo. Esto se nos está convirtiendo en una forma de generar recursos a través de la llegada de turistas. Esto se nos está convirtiendo en un espectáculo que cada cierto tiempo algún empresario, algún promotor, algún productor organiza para nosotros. ¿Ya? Pero ninguna de estas cosas ya forma parte de nuestra cotidianeidad. Por lo tanto, casi ya no es nuestro, ¿no? Y eso creo yo que es uno de los serios problemas que nosotros estamos enfrentando en América. Y este es el riesgo que yo veo cuando demasiados razonadores entran a definir lo que es cultura, o como bien decía Paz, comienzan a pensar el edificio arquitectónico que merece seguir en pie o aquel que ya cumplió su ciclo y simplemente por desvalorizado hay que tirarlo, hay que destruirlo, ¿no? Aquí tenemos nosotros un tema y me parece que la palabra patrimonio no nos ayuda mucho en este sentido, ¿no? Volvamos atrás. No, vamos a la... Siguiente. ¿Qué significa? ¿De dónde sale este término patrimonio? Indudablemente que viene del derecho. Hacienda que alguien ha heredado. O sea, alude a pasado. Algo ya hecho que me llega. Y claro, eso coincide, por ejemplo, con un rodeo. Eso coincide con un vaso de chicha, ¿cierto? Y un pie de cueca dentro de una ramada. Eso me lo heredaron, entonces yo pago y voy y lo disfruto. Pero se supone que lo cultural es mío. Conjunto de los bienes